¿Estás teniendo dificultades para dominarte a ti mismo? ¿Sientes que muchas veces tus deseos y tus emociones te dominan y acabas haciendo cosas que no querías hacer? La lección que vamos a ver ahora es una de las cuales más me ha ayudado como cristiano, y recomiendo a todos que se centren en esta lección porque va a solventar gran cantidad de problemas y va a apagar gran cantidad de fuegos. Así que vamos a ver cómo tener este dominio propio en 3 pasos de manera totalmente práctica. Pero antes de esto tenemos que entender primero que el dominio propio no es una virtud nuestra, sino que es un fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y segundo, quiere decir que el hecho de que sea un fruto no significa que vayamos a desarrollar esta virtud tumbados en el sofá viendo Netflix y sin hacer nada. Nosotros tenemos que esforzarnos, y así lo dice la Biblia. Esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. Y el primer paso que vamos a ver es no reacciones, responde. Y la primera cosa que nosotros tenemos que hacer en cuanto vienen las dificultades a nuestra vida, en cuanto vienen las pruebas y las tribulaciones, es responder y no reaccionar. La diferencia está en que cuando nosotros respondemos, no lo hacemos de una manera impulsiva, no lo hacemos de una manera inmediata sin pensar y hacemos la primera cosa que nos ocurre. Nosotros cuando respondemos lo hacemos de una forma que nosotros hemos analizado previamente la situación, hemos valorado el contexto y estamos respondiendo en base a una información precisa y en base a un plan que nosotros hemos meditado. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Y este primer paso es importante porque lo que te lleva a responder es a ser responsable con las acciones que tú vas a tomar en tu vida. Y lo que tienes que hacer para responder es hacer un análisis previo de todo aquello que te está ocurriendo. Y vamos a ver ahora mismo qué es lo que tenemos que analizar. Y el segundo paso que vamos a ver es qué historia nos contamos. Porque seguro que tú a lo largo de tu vida has vivido circunstancias muy trágicas, muy traumáticas, muy difíciles. A lo mejor te han abandonado, a lo mejor te han traicionado, tienes algún tipo de enfermedad, has vivido etapas de soledad en las cuales has pensado que no merece la pena vivir, has pensado que ¿para qué continuar con esta vida? Y muchas veces pensamos que el universo está en nuestra contra, que todo nos sale mal, que tenemos muy mala suerte. Y en esta historia que nos contamos a nosotros mismos nos estamos metiendo en el papel de víctima. Víctima del gobierno, víctima del sistema, víctima de nuestras familias. Y cuando nosotros estamos en este papel de víctima, perdemos por completo el dominio propio. Porque tú vas a estar poniendo afuera la responsabilidad de lo que estás viviendo a día de hoy. Es como yo no me hago cargo de este problema porque la culpa la tiene el gobierno porque no da ayudas a los estudiantes. O yo no me hago cargo de este problema porque la culpa la tiene mi padre que era alcohólico. O yo no me hago cargo de este problema porque la culpa la tienen mis amigos que me llevaron por una mala conducta y por un mal camino. Entonces pierdo el dominio propio porque estoy continuamente poniendo la responsabilidad en cosas de las cuales yo no tengo absolutamente ningún tipo de control ni ningún tipo de dominio. Entonces esto es como una especie de laberinto sin salida porque yo estoy continuamente depositando la solución en factores externos que no dependen de mí, entonces así nunca voy a salir de ahí. Y lo peor de todo es que al echarle la culpa a factores externos no solo voy a estar perdiendo totalmente el dominio propio, sino que además de una manera indirecta voy a estar echándole la culpa a Dios de mi situación, porque finalmente si todo depende del gobierno y depende de la soberanía de Dios y nada en esta vida ocurre sin que Dios no lo consienta, finalmente yo voy a estar echándole la culpa a Dios de aquellas cosas que me están ocurriendo a mí. Por su propia necedad, el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa al Señor. Así que cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tribulaciones a nuestra vida, hay 2 caminos que nosotros podemos hacer. Uno que es echarle la culpa a Dios y poner la responsabilidad en factores externos y esperar a ver si el mundo se comporta de la forma que nosotros queremos que se comporte,
o el segundo camino, que es el tercer paso y es lo que vamos a ver a continuación. Y el tercer paso que nosotros tenemos que dar para salir de este laberinto sin salida, en el cual nosotros nos dejamos dominar por nuestros sentimientos y nuestras emociones, la clave en que nosotros saquemos ese dominio propio para responsabilizarnos de nuestra situación y salir adelante, es hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué Dios me ha dado esto? ¿Por qué Dios me ha dado ese padre alcohólico? ¿Por qué Dios me ha dado ese despido? ¿Por qué Dios me ha dado esa enfermedad? ¿Por qué Dios me ha dado este disgusto? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer siempre que nosotros tenemos este tipo de bajones, siempre que nosotros tenemos este tipo de dificultades, este tipo de desánimos, siempre que nuestros sentimientos y nuestros deseos nos están dominando y nosotros nos hace falta ese dominio propio para salir de ese bucle, siempre va a ser la misma pregunta: ¿por qué Dios me ha dado esto? Entonces, esta mala experiencia que nosotros o hemos vivido o estamos viviendo, cuando nosotros nos empecemos a hacer esta pregunta de ¿por qué Dios me ha dado esto?, lo que vamos a hacer es ver cuál es la bendición con la cual Dios nos ha bendecido a través de esta mala experiencia. Si, por ejemplo, yo digo ¿por qué Dios me ha dado un padre alcohólico?, voy a analizar y voy a observar que sí, Dios me ha dado un padre alcohólico, pero gracias a esto es que Dios me ha enseñado lo malo que son este tipo de vicios. Y Dios también me ha ayudado a que yo me aparte de este tipo de vicios porque yo ya sé lo malo que son. Y también me ha ayudado a que yo pueda compartir con otras personas y yo pueda ayudar a otras personas a través de la experiencia que yo he tenido. Y nosotros, siempre que tenemos este tipo de experiencias negativas, es que podemos analizar y podemos ver cuánto Dios nos ha bendecido. ¿Por qué Dios me ha dado esta enfermedad? Bueno, es que Dios me ha dado esta enfermedad y yo veo que el Señor ha trabajado en mí y he visto que gracias a eso el Señor lo ha utilizado para mí, darme más fe en Él, para que yo esté más sujeto a Él, para que yo tenga más confianza en Él. Y me ha servido para yo apreciar muchas cosas que antes no estaba apreciando. Y podemos verlo así con absolutamente todas las cosas. Con todas las cosas que el Señor hace en nuestra vida, siempre en el 100% de los casos va a ser para bendecirnos. Y nosotros así lo vamos a poder analizar. Y nosotros, siempre que nos hagamos esta pregunta de ¿por qué Dios me ha dado esto?, si lo miramos y si lo observamos y si no lo analizamos, al final siempre vamos a ver que el Señor nos bendice, que el Señor nos trata, que el Señor nos cuida y que todas las dificultades que nosotros estemos pasando, el Señor las pasa junto con nosotros y además el Señor permanece junto con nosotros y nos enseña y nos exhorta y nos esfuerza para que nosotros perseveremos y continuemos en este camino. Y esto es lo que es ser un hombre responsable, el reinterpretar tu historia y pasar de una posición de víctima en la cual te estás victimizando y no estás consiguiendo ningún tipo de resultado porque tus resultados van a depender de factores externos, a pasarnos a por qué Dios me ha dado esta situación a pesar de que ha sido difícil, a pesar de que ha sido traumática, a pesar de que ha sido lo más horrorosa que pueda ser. Siempre que el Señor está con nosotros, siempre va a servir para sernos de bendición. Y es así como tú, de una herida que el Señor te ha hecho, tú la vas a poder utilizar como combustible para continuar y la vas a poder utilizar como motor para avanzar y para salir de este bache en el que ahora mismo te encuentras. Porque cosas malas te van a ocurrir, situaciones trágicas sí o sí te van a ocurrir. Y cuando te ocurran, solo vas a tener dos caminos. Uno, el victimizarte, no solucionar nada y seguir pasándolo mal, seguir sufriendo, seguir dejándote dominar por tus sentimientos, por tus deseos y seguir en ese pozo. O tienes el segundo camino, que es someterte al Señor y darle las gracias al Señor por lo que Él te está dando en la vida. Y aunque suene mal el darle las gracias al Señor por una enfermedad, cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva divina, cuando nosotros lo vemos desde los ojos con el que el Señor lo ve, al final nosotros estaremos viendo que esa enfermedad no es nada comparado con el plan del Señor, no es nada comparado con lo que el Señor tiene para nosotros. Es una mota de polvo en la inmensidad
del universo. Y esto no significa que no vayas a sufrir, ni significa que no lo vas a pasar mal. Sí que va a haber malos tragos, sí que va a haber tristeza, sí que va a haber lloro, porque así lo dijo el Señor: en esta vida tendréis aflicción. Significa que cuando venga el sufrimiento, cuando venga el dolor, cuando vengan las malas noticias, vas a tener la valentía y vas a tener el dominio propio suficientes como para enfrentarte a eso. No te vas a quedar sin hacer nada, tirado, llorando, sino que te vas a enfrentar al problema, te vas a enfrentar a la situación y lo vas a hacer con la confianza que requiere de saber que el Señor está contigo, que el Señor te está ayudando y que todo, absolutamente todo lo que acontezca en tu vida, el Señor lo está utilizando para bendecirte, para hacerte que tú crezcas y para hacerte cada día más conforme a la imagen de Jesús. Y que nosotros tengamos el dominio propio para salir de ese hoyo en el que nos encontramos.